intenso, sino era un reconocimiento de la cancha allá en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. Jesús el Tecatito Corona se rompe el peroné y el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, y te queríamos preguntar, pues, ¿de qué se trata esa lesión? ¿Cómo es posible que se haya provocado una lesión tan intensa sin que haya sido una entrada fuerte o un golpe? Y considerando que es un atleta de alto rendimiento y obviamente, pues, creo que no hay manera de que el Tecatito esté de regreso antes de 5 o 6 meses. Así es una pena, primero que nada, para él y pues para México también por lo del Mundial. Desafortunadamente, el mecanismo de lesión tiene mucho que ver con la energía que está aplicando el jugador o el deportista, y seguramente lo que sucedió es que los tacos se clavan en el pasto y entonces sufre un movimiento muy forzado del tobillo, y eso abre la conjunción que existe entre la tibia y el peroné, que está mantenida por ligamentos, y fractura al peroné, que es en este caso el hueso más delgado, y con este tipo de mecanismo es como se lesiona. Desafortunadamente no tengo exactamente qué tipo de fractura es, porque estas pueden ser tipo A, tipo B y tipo C. Eso quiere decir que es muy bajita, a la mitad de donde está justo la sindesmosis, que es la articulación baja de la tibia y el peroné, o que sea más arriba, a nivel más de la pierna. Esto, cuando son B o C, es decir, a nivel de la articulación o más arriba, muchas veces la C siempre se lesiona los ligamentos, y en las B puede o no estar lesionados los ligamentos. De acuerdo al reporte, que ya le pusieron una placa, según leí, su entrenador lo reportó, que le pusieron una placa del lado del peroné para la fractura, y le repararon tanto el ligamento de adentro, que es el deltoideo, que eso se ha estado comentando en las noticias, pero los ligamentos que unen a la tibia con el peroné también fueron lesionados, y también se tuvieron que reparar, y se tiene que poner un aditamento que permite que sigan bien juntos estos dos huesos, para evitar, o más bien para permitir, la cicatrización del ligamento del lado de afuera, del ligamento lateral. El ligamento deltoideo está del lado de adentro del tobillo, ¿sí? Yo sé que a veces es un poquito difícil de entender, pero los maleolos son las dos bolitas que tenemos a los lados del tobillo. El maleolo externo es obviamente el que está en la parte de afuera de nuestros tobillos, y el deltoideo está en el maleolo interno, en la parte de adentro del tobillo. No sé si más o Sí, menos está claro esto. sí. Adelante, Entonces, Christopher. Ajá. No, termine, doctor, antes de preguntarle, por favor. No, está bien, viene. No, doctor, yo un poco recapitulando un aspecto personal, yo tuve una lesión de tibia y peroné cuando tenía 15 años de edad, más o menos, doctor, y mi proceso de recuperación, recuerdo, fueron pues más o menos 8 meses, 9 meses, o sea, yo le estoy hablando, ya soy un tipo de 36 años, eso ocurrió hace ya bastantito, y ahora estamos hablando de un proceso de 4, 5, 6 meses de recuperación, ya no es lo mismo de antes, doctor, afortunadamente para Jesús Manuel Corona, pues la tecnología, la parte de los procesos quirúrgicos también ha evolucionado de manera muy puntual, de manera correcta, y también los procesos de rehabilitación son muy distintos a los de hace 20 años, ¿no? Esa es una realidad, 15, 20 años, y afortunadamente para Jesús Manuel Corona, es cierto, se pierde el Mundial, pero estará muy probablemente posterior a un semestre, quizás de regreso en las canchas, si todo va como esperamos, ¿no? Platíquenos un poquito de ese proceso de recuperación, cómo han ido evolucionando en la parte médica, en la parte quirúrgica, rehabilitación, este tipo de lesiones. Bueno, tienes toda la razón en todo lo que estás comentando, realmente así es, tal como lo comentaste. Sin embargo, también hay otros factores. Creo que el factor más importante es, si eres un deportista de alto rendimiento, la capacidad de recuperación va a ser mayor, va a ser más rápida. Pero también la tecnología, como mencionas, las placas actuales son placas que tienen una mucho mayor estabilidad para la fractura
que las placas que utilizábamos previamente. Entonces eso permite que la rehabilitación también sea mucho más rápida e incluso podamos permitir el apoyo de la extremidad desde las primeras semanas, cuando antes era a partir de la cuarta semana o hasta a veces un poquito más, hasta que el hueso consolidara lo suficiente para que no se fuera a desplazar a pesar de la placa, que nosotros le llamamos ahora convencionales. Las placas actuales se llaman placas bloqueadas porque el tornillo va atornillado a la placa y al hueso. Las de antes nada más iban atornilladas al hueso. Entonces eso no permitía que le pusieran a apoyar de manera temprana, debido a que se botaban, se fallaba la osteosíntesis, se llama la reparación del hueso con implantes, ¿no? Entonces sí, definitivamente tiene mucho que ver los avances tecnológicos que hemos tenido, las técnicas quirúrgicas también, pero también tiene mucho que ver con el paciente. Si yo me fracturara, o bueno, algunos de nosotros nos fracturáramos ahorita, yo creo que estaríamos al 100 después de 8 meses o hasta un año, ¿no? Es un poquito más lento el periodo de rehabilitación, y los atletas tienen esa grandísima ventaja. Doctor, ¿qué tal? Le saluda con gusto Juan Carlos Veraza. Yo le preguntaría un tema que ya va más allá de lo que usted puede hacer como doctor, pero que seguramente le ha tocado en casos con pacientes. Sé que, como usted dice, aquí estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, pero pues el miedo que puede llegar a tener una persona después de tener una lesión como esta, me imagino que le habrá tocado ver pacientes que puede que tarden un poco más en volver a ser ellos, de alguna manera, si le podría llamar así, por ese tema del temor. Sé que es una lesión que no tiene absolutamente nada que ver con la de Tecatito, pero hemos visto, por ejemplo, a Raúl Jiménez, que como que le ha costado trabajo volver a ser ese mismo jugador después de una lesión tan importante como la que tuvo en el cráneo, y en este caso me imagino que le habrán tocado casos que mucho de lo que puede ayudar a que un deportista o una persona después de una lesión regrese más pronto a ser el mismo, pues tiene que ver también con el tema mental, con el quitarse ese miedo de saber que pues sí, esa parte del cuerpo sufrió una fractura importante, pero que después del trabajo que hacen ustedes como cirujanos, tener esa tranquilidad de que uno puede volver a hacer lo mismo, porque pienso en Tecatito, que es un jugador que buena parte de su juego depende pues del regate en corto, de apoyar el tobillo y quitarlo y volverlo a poner. Entonces imagino que esto entra mucho en juego en la recuperación que pueda tener un paciente en una lesión como esta. Definitivamente es muy cierto lo que estás comentando, porque hay gente que nunca llega a recuperar su 100%, aún a pesar de que todo esté perfectamente bien, ¿no? Que la fractura pegue, que la articulación se mantenga en su lugar como debe de ser, con la misma relación entre los huesos que conforman el tobillo, y sin embargo pueden llegar a no rendir al 100%, como bien lo comentas justamente, ¿no? Entonces eso muchas veces sí es el temor y que no nos deja ese tipo de recuperación, y es importantísima, ¿no? Entonces no nada más se requiere de una rehabilitación física, no nada más se necesita una buena técnica, un buen implante, una buena cirugía y un buen conocimiento de la misma cirugía, sino que también es pues la cooperación y sobre todo el entendimiento que pueda tener la mentalidad del jugador. Y a veces es muy bueno que reciban un cierto apoyo psicológico para poder sobrellevar de mejor manera este problema al que se enfrentan, ¿cierto? Querido doctor Luis Edgardo Ramos Maza, médico del Hospital ABC, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho que nos aclares un poco el paisaje, pero bueno, de 6 meses no le baja el Tecatito para estar al 100%, ¿verdad? 5 o 6 meses y bien le va. Sí, 5 o 6 meses definitivamente. Un abrazo, querido 83, si no mal recuerdo tu número de siempre. 82. 82, perdón, te puse un número más. Fuerte abrazo. Al igual, Pablo, a todos ustedes. Gracias, Luis Edgardo Ramos Maza.